Vale, primero de todo, ¿qué entendemos y cómo definimos lo que son los afectos? ¿Vale? Os los voy a explicar desde la perspectiva psicoanalítica y os explicaré los autores más relevantes en algunos de ellos, ¿vale? Pero eso no quita que hablaremos también de emociones, ¿sí? Que es el lenguaje al que estamos más acostumbrados a nivel académico. Vale. En psicoanálisis, el concepto de afecto es un lugar muy importante, ¿vale? Porque se refiere precisamente a toda la dimensión emocional de la vida psíquica de la que siempre hablamos. Tanto cómo nos expresa el paciente la emoción, cómo la va transformando o cómo la va cambiando, ¿vale? O cómo la reprime en relación a conflictos inconscientes. Aquí entrarían los mecanismos de defensa, ¿vale? Para ese intento de transformación del afecto. ¿Cuál es la gran diferencia? Que desde el psicoanálisis no vemos el afecto solamente como esto que nos dice el paciente o esto que hace, lo vemos también como una energía psíquica que mueve al paciente, ¿vale? Que está muy conectada a la representación simbólica que se hace el propio sujeto, ¿vale? Está ligada también a su propio deseo y a su propio conflicto. Entonces, es algo muy trascendental, no es únicamente emoción. Es una carga emocional que siempre va asociada a una representación, ¿vale? Puede ir asociada a una idea, a un recuerdo o incluso a una fantasía. Cuando hablamos de fantasía nos hablamos, que esto ya lo hemos visto en otras formaciones, de esta construcción que se hace el sujeto de un futurible, ¿vale? Que todos lo hacemos en algún momento. La cuestión es si esa fantasía forma parte, ya sabéis, cuando hemos visto estructuras, si es la estructura principal el vivir a través de la fantasía o es simplemente una fantasía puntual, que insisto, todos en algún momento fantaseamos. Lo podemos llamar también expectativas. Cuando nos creamos expectativas empezamos a eh, construir escenarios, ¿vale? Es una energía, o sea, es una forma, perdón, en la que la energía pulsional aparece en la conciencia. Quedaros con este concepto, ya hablaremos de él, ¿vale? Puede transformarse, ¿vale? El afecto. Puede desplazarse, es decir, transformarse en otro, cambiar de lugar, ¿vale? Puede reprimirse, ¿sí? O puede disociarse, ¿vale? Aquí entran los mecanismos de defensa. Cuando un afecto no es tolerable para el sujeto, entonces empiezan a pasar cosas. Os diría también aquí, que no he puesto el concepto, puede sublimarse, ¿vale? Si lo queréis añadir, la sublimación es otro mecanismo de defensa que se puede utilizar también, ¿vale? La sublimación, digamos que es un mecanismo de defensa muy elaborado, lo vemos en los grandes artistas, ¿vale? Grandes artistas que subliman sus afectos a través del arte, ya sea escultura, cuadros. Si vais a algún museo o si os apetece observar la historia artística de algún autor famoso, personas que han construido su vida a través del arte, nunca mejor dicho, vemos que hay una evolución, que nunca pintan igual, que van cambiando las temáticas, van cambiando los colores, incluso van cambiando las formas, si hablamos de escultores, los materiales. Va habiendo como unos cambios a través del propio arte. Yo os animo a que escojáis algún autor que os llame la atención y que observéis su obra en línea temporal y veréis la sublimación. Y si luego ya leéis su vida personal, eh, vais a ver el arte de otra manera, ¿vale? Un punto importante es que el afecto y la representación que yo me hago se pueden separar, ¿vale? Por ejemplo, os pongo aquí una idea
puede permanecer consciente, es decir, está aquí y yo puedo hablar de ella, ¿vale? Pero no tiene emoción. Cuando, por ejemplo, hablamos de dónde se sienten las emociones en el cuerpo, yo puedo contar un episodio que ha ocurrido, un incidente, algo cotidiano. Yo lo tengo aquí, puedo hablar de ello, lo reconozco, está identificado en espacio y en tiempo, pero no le reconozco, no reconozco ninguna emoción, no siento ninguna emoción en mi propio cuerpo, ¿vale? O puede ser al revés. Puedo hablar de que tengo un afecto, pero no sé a qué está ligado. Nos podemos encontrar a lo mejor alguien que nos dice, estoy muy enfadado o muy enfadada, pero no entiendo por qué, no ha pasado nada. Esto es muy común escucharlo en consulta con la ansiedad. Tengo una ansiedad, tengo aquí una presión en el pecho, un malestar, pero no lo asocio con nada, no ha pasado nada. Mi trabajo está bien, mi familia, mi casa, tengo una vida estable, económicamente no tengo dificultades, ¿vale? Reconozco el afecto, sí, pero no hay una representación, ¿vale? Vale, diapositiva 4. ¿Dónde aparece esto? Aparece con Freud. Ya sabemos que Sigmund Freud, creador de la disciplina psicoanalítica, hay que hablar de él, ¿vale? Yo siempre os digo, hay que contextualizar a Freud, hay que pensar en Freud como un señor que nació en 1800 y muchos, no recuerdo su año de nacimiento, pero él empieza a teorizar en 1898, ¿vale? O sea, más de 100 años. Entonces hay que contextualizarle. Hay muchas ideas brillantes y hay muchas ideas que a día de hoy no se pueden aplicar. Pero no por ello no significa que no tuvieran valor, ¿vale? Lo tuvieron y sirvieron de base a psicoanalistas posteriores, ¿vale? Freud para el psicoanálisis es nuestro punto de partida y es nuestra base porque es la primera persona que empieza a teorizar sobre esto. Él distingue entre la representación, ¿vale? Que esa representación sería ese contenido mental, eso que está aquí, de lo que podemos hablar desde una parte más consciente, ¿vale? Y luego está el afecto. Os pongo los términos en alemán, ¿vale? Porque en sus obras, depende de la edición que leáis, te viene el concepto en alemán, ¿vale? Y el afecto para él es la descarga emocional que hace el sujeto, ¿vale? Sería como esa expresión cualitativa, ¿vale? De la cantidad de energía pulsional que tiene el sujeto. La diapositiva 5, os pongo aquí Freud y la teoría del afecto, ¿vale? Nos describe varios destinos, es decir, cuando hay un afecto, ¿dónde va en ese proceso psíquico? ¿Vale? Entonces, hace 4 diferencias principales. Nos habla de una descarga adecuada, ¿vale? Podemos pensar en una expresión emocional de una manera funcional, si lo queremos pasar al lenguaje más actual, ¿vale? Donde el afecto que siente el sujeto se expresa y la persona se permite exteriorizar ese afecto. ¿Cómo? Llorando. ¿Qué hay encima de la mesa de un psicólogo o qué hay en la consulta de un psicólogo? Caja de Kleenex, ya lo habéis visto, ¿vale? Y otra de repuesto, siempre, ¿vale? Una jarrita con agua. ¿Por qué? Porque el llanto es muy común, ¿vale? Puede haber ira, puede haber enfado, no significa que vayamos a romper cosas, pero sí esa expresión del enfado, ¿vale? Puede haber alegría también. Digamos, esta sería la parte funcional. Por eso yo siempre os digo, cuando estemos con un paciente, o incluso nosotros mismos, cuando tenemos un afecto muy intenso y nos permitamos exteriorizarlo, ya sea en llanto, en risa, lo que sea, es fantástico porque le estamos dando una salida y además una salida muy funcional. Imagino que habéis llorado en algún momento de vuestra vida. ¿Qué sensación se te queda después de llorar? Es como una liberación de decir, uff, me he quitado un peso de encima.
muy a menudo la gente lo escribe como haberse quitado una piedra de la mochila o haberse quitado un peso de encima. Fijaros, algo tan sencillo como llorar, ¿vale? Puede haber una represión. La represión, sí puede haber una represión, es decir, la representación que yo me hago la reprimo, ¿vale? Pero el afecto puede desaparecer o puede transformarse en angustia, ¿sí? Puede haber un desplazamiento. Bueno, antes de nada, angustia y ansiedad. Hay quien lo utiliza de una manera como si fueran sinónimos, ¿vale? Nos pueden hablar tanto de angustia como de ansiedad, ¿sí? Os diría, la angustia es más una sensación de malestar generalizado, es más mental, por decirlo así. La ansiedad ya empieza a pasar por el cuerpo, ¿vale? La ansiedad ya se siente en el pecho, se siente en las manos, se siente en la garganta, eso es más física. Vale, puede haber también un desplazamiento y el afecto lo transferimos a otra representación, ¿vale? Un ejemplo claro, las fobias. Alguien que te dice, es que veo una araña y me bloqueo. Teniendo en cuenta que estamos en España, que no hay arañas venenosas, que no nos morimos si nos pica una araña, ¿vale? Esto es una fobia, es la diferencia, ¿vale? Cuando el miedo es muy intenso, nos bloquea, nos paraliza y no es un miedo funcional, porque es un miedo muy intenso ante un objeto, vamos a decir, inocuo, ¿vale? Una araña, una ventana, los cuchillos pueden generar fobias, ¿vale? Fobia a estar contaminado, ¿sí? Entonces desplazo el afecto en este caso es miedo, pero encima lo deposito sobre un objeto, ¿vale? O puede haber una conversión. Esto va muy del lado, las conversiones van muy del lado de la estructura histérica. Podemos pensar la conversión como una fibromialgia, ¿vale? Por ejemplo. O la podemos pensar como una parálisis, que existe, ¿eh? Yo he visto bastantes, por desgracia. ¿Qué pasa cuando hay esta conversión? El afecto se transforma, pasa por el cuerpo y se transforma en un síntoma corporal. Puede haber una úlcera de estómago, puede haber una pérdida de pelo severa, puede haber dolores que no vienen de ninguna parte y además la persona va al médico, se hace pruebas y la respuesta del médico es, a nivel médico no hay nada, ¿vale? Por eso cada vez más los médicos, cuando hay un paciente que informa de un dolor, hay una prueba médica y un resultado donde no hay nada a nivel corporal, derivan a psicología o a psiquiatría, ¿vale? En psiquiatría, curiosamente, los psiquiatras estudian bastante psicoanálisis en la carrera. Entonces, es muy fácil hablar con psiquiatras en España. Ya si vienen de Latinoamérica, ni os cuento. O sea, es magnífico, ¿vale? Porque estos términos los manejan, ¿vale? Entonces, no se van a llevar las manos a la cabeza si hablamos de conversión con un psiquiatra. Vale. Diapositiva 6. Freud nos habla del afecto y la angustia, ¿vale? A la angustia la da un lugar muy importante. La teoría de Freud evoluciona, no es siempre la misma, es decir, Freud no teoriza y sigue con eso, ¿vale? Va evolucionando, él según va viendo pacientes y va evolucionando tanto él como hombre, como la vida, la sociedad y los propios pacientes, su teoría evoluciona, ¿vale? Entonces, inicialmente, él consideraba que la angustia venía por una represión, es decir, hay un afecto, la persona lo reprime
y se genera la angustia, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Vale, más tarde nos dice que es una especie de señal del yo, ¿vale? Ante un peligro psíquico, que no tiene por qué ser real, ¿vale? No tiene por qué ir ligado a un objeto circundante de la vida que nos rodea. Vale, hasta aquí. ¿Alguna duda? Esto último lo puedes repetir, yo es que no he entendido muy bien cuál ha sido la evolución, o sea, esta última frase. Vale. Es decir, Freud cuando empieza a teorizar sobre los afectos, él dice, bueno, cuando hay un afecto muy intenso, hay personas que lo reprimen, ¿vale? Y cuando hay una represión, aparece la angustia en el sujeto, ¿vale? Más adelante, él se da cuenta de que no es tanto afecto-represión, sino que hay un afecto, ¿vale? La persona lo identifica como un peligro, ¿vale? Es decir, no reconoce el afecto como algo propio, sino como algo que pone en peligro al propio yo, ¿vale? Si nos lo traemos al siglo XXI, yo tengo una emoción muy intensa, no la reconozco como mía y lo que siento es que estoy en peligro. Pero está en peligro mi propio yo, incluso mi propia identidad. Y nos podemos encontrar personas que nos dicen, por favor, vengo aquí a que me quites la ansiedad, no puedo más. ¿Vale? ¿Y qué decimos siempre? La ansiedad es necesaria para la vida. Y es una emoción que forma parte de nuestro día a día. Y la necesitamos. Otra cosa es que aprendemos a manejarla. Y aprendamos a qué hacer con ella cuando aparece. No se trata de que esté o no esté, sino cómo manejarla. Esta es la gran diferencia. Que no es tanto el que haya una angustia como consecuencia, sino que yo llego a sentir que mi propio yo está en peligro. Es decir, es mucho más intenso. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Vale. Principales afectos desde el psicoanálisis, ¿vale? Haremos un taller exclusivamente de la culpa, porque es el afecto que más nos vamos a encontrar, el más común y el que es de todos los días prácticamente, ¿vale? Vale, empezamos con la angustia. Es nuestro afecto central en psicoanálisis. Se entiende como un afecto fundamental, un afecto básico que está vinculado al deseo del sujeto, a la falta y a la constitución propia del sujeto. La diferencia es que el miedo tiene un objeto y además tiene un objeto definido. Es decir, tenemos miedo a algo, a lo que sea, a que nos pase algo por la calle, a que nos atraquen, a suspender un examen, a las arañas, lo que queráis. Hay un objeto que genera miedo. En la angustia puede haber objeto, ¿vale? No tiene por qué, pero no puede simbolizarse. No puede formar parte de la estructura psíquica. No está aquí. ¿Vale? Por eso os decía, la diferencia principal entre angustia y ansiedad es que la ansiedad va a través del cuerpo. Y cuando sentimos ansiedad o una persona nos habla de que tiene ansiedad, te la localiza en alguna parte. Si no la localiza, podemos pensar que es angustia, que es ese malestar, que no tiene claro a qué. La angustia, como profesionales, tenemos que verla como
algo que nos está señalando que el sujeto percibe un peligro interno, ¿vale? Es decir, ¿peligra el propio yo? La pregunta que me acabas de hacer, Julia, ¿vale? O bien porque hay un conflicto consigo mismo, ¿vale? O porque hay un deseo reprimido. Un deseo reprimido podemos pensar, por ejemplo, en la vida sexual, cuando ha habido una educación muy estricta, una educación muy clásica. Puede haber un deseo reprimido de sexo, pero es un deseo que yo no me puedo permitir. No me puedo permitir ni desear, ni mucho menos exteriorizar. ¿Vale? La angustia puede ser automática, estaría más del lado del trauma, o puede ser una angustia más señal, más anticipatoria. Hay que pensar, como profesionales de la psicología, cuando las cosas suceden de manera automática, son mucho más invalidantes para el sujeto. Cuando aparecen y aprendemos a manejarlas, se convierten en algo más funcional. ¿Vale? Ejemplo. Aparece una... Vuelvo al ejemplo de la araña. Me da igual, si preferís otro, ponemos otro. Puede aparecer una araña en mi casa y yo automáticamente me bloqueo y me tengo que ir de mi casa, ¿vale? Un insecto, por ejemplo. Los insectos voladores muchas veces también son muy generadores de angustia. Si yo aprendo a manejar esto, aparece un insecto, siento ese malestar, puedo intentar que se vaya, pero yo no tengo que irme de mi casa. ¿Vale? Puedo permanecer en mi casa. Vale. Cuando la angustia es una angustia señal, es anticipatoria, lo que significa que, como está por aquí, yo construyo, ¿vale? Y conecto con qué va a pasar. Y no tiene por qué haber objeto ni tiene por qué ocurrir, ¿vale? Uy, aquí. Vale, diapositiva 9. No he puesto el título. Bueno, aquí seguimos con angustia. Si queréis ponerlo el título, vale. Acompaña la representación psíquica que yo me haga, ¿vale? Y no es solo una emoción, es una señal estructural. Puede haber experiencia corporal, ¿vale? Está muy ligada al inconsciente y nos señala que hay o bien un conflicto interno o que algo de lo que está reprimido está empezando a irrumpir en la vida del sujeto. Freud, cuando hablaba de consciente e inconsciente, nos ponía un ejemplo, y era el ejemplo del iceberg. Si pensamos en un iceberg de Groenlandia o de la Antártida, cuando vamos por la superficie del agua vemos un piquito, vemos una montañita, ¿vale? Puede ser más grande o más pequeña. Pero está demostrado y ya todos sabemos que lo que vemos es una mínima parte de toda la masa de hielo que hay debajo, ¿vale? Entonces Freud nos decía, parte que está sobre la superficie que podemos ver desde la línea del agua es la parte consciente. Esa línea del agua, ¿vale?, que fluctúa y que se va moviendo, sería la línea de la represión. Y todo lo que está por debajo es la parte inconsciente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando hay un material inconsciente que está reprimido porque está ligado a algo que yo no puedo tolerar y se empieza a acercar a esa línea, ¿vale?, donde se ha hecho la represión, que estamos entre lo consciente y lo consciente, ahí aparece la angustia, ¿vale? Y hay que verla así, como algo que está ahí, que quiere salir,
pero posiblemente para el sujeto sea intolerable. Vale, lo que os decía, Freud teoriza, pero no es una teoría lineal, que él hace una teoría y la defiende, va evolucionando. Hasta 1920. Él considera que represión, angustia, lo que os decía antes, ¿vale? Y él, surge cuando hay una pulsión especialmente ligada a lo sexual que no puede descargarse. Y es esa energía libidinal que se transforma en angustia, ¿vale? Insisto, hay que pensar, o sea, tenemos que contextualizar esto. Estamos hablando de 1920, ¿vale? En Europa, donde impera la religión católica, donde la sexualidad era una cosa de ciencia ficción, ¿vale? Y la sexualidad, como mucho, era para mantener relaciones sexuales a oscuras y tener hijos. Por supuesto, la mujer valía para fregar y poco más, ¿vale? Y cuidar a los hijos como mucho. Entonces, tenemos que pensar que cuando Freud teoriza esto, de sexo no se podía hablar en Europa. Y si se hablaba, o con tu médico o con un profesional, ¿vale? Entonces, él se da cuenta de que efectivamente hay mucha represión sexual, especialmente en la mujer. Mayoritariamente las pacientes de Freud eran mujeres. Los hombres no iban mucho al médico en aquella época. Entonces, él teoriza y teoriza sobre la mujer, ¿vale? Y nos habla de esto, de que cuando hay un afecto, en este caso un afecto libidinal, con una energía sexual, esto se reprime. Claro que se reprimía. Cualquiera hablaba de sexo en 1920, y más una mujer. Y entonces esto era lo que se transformaba, ¿vale? Pasamos de 1920, ¿vale? 1926. Si os interesa esto, hay un libro brillante que se llama Las nuevas, creo que era, a ver, dejadme que lo mire, porque es que hay uno de Julia Kristeva también. Estoy viendo la portada, que además lo tengo en la consulta. Creo que eran Las nuevas enfermedades del alma. A ver. No es este es el de Julia Kristeva, que también. No. Os lo digo el lunes, ¿vale? El libro. Es fantástico porque analiza la creación del psicoanálisis y la evolución del psicoanálisis, pero además te lo va contando según va evolucionando la sociedad europea. Lo tengo en consulta. El lunes cuando llegue os mando una foto. Vale, desde 1926, que aquí hay un giro en su obra, os recomiendo leer. Inhibición, síntoma y angustia. Es una lectura de Freud. Freud no es que hiciera obras muy extensas y muy vastas, él hacía como lecturas. Hay unas más extensas, otras menos. Esta os la recomiendo, está en internet. Si no, os la puedo pasar, ¿vale? Inhibición, síntoma y angustia, y además de este año de 1926. Brillante. Entonces, aquí ya nos dice que la angustia ya no es el resultado de algo, es una señal de alarma, nos está avisando de algo, ¿vale? Y el yo la produce ante un peligro, que el peligro puede ser real, es decir, lo tengo aquí, o sea, perdón, un peligro real que lo veo y que está, o un peligro psíquico que está más aquí, ¿vale? Y aquí nos dice que hay varios tipos de angustia. Tenemos una angustia realista, es decir, hay un peligro externo, ¿vale? Voy a cruzar, estoy cruzando y se pone el semáforo en rojo. ¿A quién no le ha pasado? ¿Aparece la angustia? Sí, claro, hay un peligro real, ¿vale? Puede ser una angustia más neurótica cuando aparece una pulsión,
¿vale? Aparece un afecto que yo no puedo manejar, o puede ser una angustia más moral, es ante el super yo que se impone. Y él aquí considera que la angustia tiene una función defensiva, ya que nos anticipa y nos avisa de que hay un peligro. Super yo. Pregunta, ¿entendemos que es el super yo? No tenéis por qué, ¿eh? Vale. Freud decía que había 3 instancias psíquicas, que esto también evoluciona en su obra. Básicamente, el ello, el yo y el superyo. Lo podemos pensar así, ¿vale? Como imaginaros, él ponía el ejemplo de un auriga romana. ¿Sabéis estos carros romanos donde iba un romano dentro y llevaba caballos? Llevaba caballos a los lados y hacían las carreras de carros romanos, ¿vale? Había un caballo que era el yo, ¿vale? Principio de placer. El ello, principio de realidad. Y el super yo que trataba de mediar entre los dos, ¿vale? Es decir, lo que yo quiero, deseo y haría libremente, ¿vale? Principio de realidad que me sitúa y me dice, oye, esto sí, esto no, ¿vale? No podemos ir por ahí por el mundo haciendo y diciendo lo que nos dé la gana. Y el yo, que era como esa especie de mediador que sujetaba tanto al ello como al yo y decía, bueno, a ver, vamos a llegar a un acuerdo, a ver qué sí y qué no se hace, ¿vale? Ese super yo se construye principalmente a través de la cultura y de la educación, ¿vale? Cuando nos educan con un super yo muy grande, digamos que hay mucho contenido moral y mucho contenido educacional. Y puede haber una angustia superyoica, en el sentido de qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Y nos podemos encontrar personas que están muy preocupadas y muy angustiadas sobre si la decisión que quieren tomar es correcta o no es correcta, en qué van a pensar los demás, en cómo le va a sentar a su familia, en si es adecuado o no adecuado, ¿vale? Ahí podríamos hablar de angustia superyoica, ¿vale? Diapositiva 12. Jacques Lacan. Muy complicado de leer, Jacques Lacan, ¿vale? Psicoanalista francés posterior a Freud. Jacques Lacan coge la obra de Freud, ¿vale? Con algunas cosas continúa, algunas las modifica y algunas hace así, ¡pum!, y las suelta. Y es complicado de entender. De hecho, yo personalmente opino que Lacan escribió para que nadie le entendiera y que cada uno se construyera su propia idea, ¿vale? Tengo libros de Lacan en consulta. Si queréis, cuando hagamos prácticas en consulta presenciales, leemos alguna y es muy, muy complejo de leer, ¿vale? ¿Qué nos dice Lacan? Frase estrella de Lacan. Dice, la angustia no es sin objeto, ¿vale? Dice, no es que no tenga objeto, sino que su objeto es difícil de simbolizar. A esto él lo llama objeto A. Quedaros con este concepto, ¿vale? El objeto A es precisamente ese objeto causa de deseo. ¿Qué características tiene esto? Surge cuando falla la falta, ¿vale? Y cuando el sujeto queda demasiado expuesto al deseo del otro, ¿vale? Aparece principalmente en situaciones donde el propio sujeto no sabe qué lugar ocupa frente a ese otro, ¿vale? Y él nos dice que está muy ligada a la mirada, a cómo me siento yo mirado o visto, a la voz, ¿vale?
y al cuerpo. Él nos dice que precisamente la angustia es un afecto que no engaña, ¿vale? Porque señala una parte real del propio sujeto, ¿vale? Quedaros con estos conceptos. Es lo que os digo, Lacan es muy complejo, ¿eh? Bueno, diapositiva 13. De hecho, si leéis a Lacan, el concepto de objeto A y del otro es fundamental. Vale, diapositiva 13. Síntesis conceptual. La angustia en psicoanálisis. Como os decía antes, es un afecto estructural, ¿vale? No solamente es una emoción, y está ligada a la falta del sujeto, al propio deseo, a lo que se ha reprimido. Pensamos en ese iceberg del que hablábamos antes con esa línea de flotación, ¿vale? A la parte real, esto es un concepto lacaniano, ¿vale? Que lo vemos muchas veces. Yo os hablo siempre de la parte real y la parte simbólica. Y funciona como una señal o como una irrupción en la vida del sujeto por algo, ¿vale? De algo que no puede simbolizar, que no le puede dar un sentido, no puede construir un porqué de eso. Por eso es muy, muy importante construir un discurso en psicoanálisis. Que el sujeto pueda nombrar aquello que siente, aquello que piensa, lo que cree. Es básico para el psicoanálisis, la construcción del discurso. Porque es ahí cuando, a través del lenguaje y el nombrar lo que nos pasa, podemos simbolizar. ¿Vale? Vale. La culpa. A ver. Vale. Vale. Insisto, de la culpa hablaremos más profundamente. Entonces, haremos un taller únicamente de la culpa. Es un afecto central que no se reduce a una emoción consciente de haber hecho algo malo, algo no debido, algo prohibido, ¿vale? Es una relación muy profunda con el propio deseo del sujeto, ¿vale? Con la propia ley y con las instancias psíquicas. Está muy relacionada con el superyo, con el superyo que os acabo de decir, que maneja el sentido de placer con el sentido de la realidad, ¿vale? Con esa parte cultural y educacional, con todas esas pautas y enseñanzas que me han dicho y me han transmitido de lo que es correcto y lo que no. ¿Cuándo surge la culpa? Cuando el propio sujeto siente que ha transgredido una norma interna. La culpa puede ser consciente, es decir, yo la tengo aquí y te digo, joder, me siento muy culpable, o puede ser más inconsciente. Y cuando es más, cuanto más inconsciente, si pensamos en nuestro iceberg, ¿vale? Con nuestra línea de flotación, cuanto más inconsciente sea la culpa, es más patológica. No puedo nombrarla. Entonces, si yo me siento muy, muy culpable, pero no lo tengo claro, no lo puedo pasar a esa parte consciente, puedo hacer lo que llamamos un pasaje al acto, ¿vale? Y nos podemos encontrar personas que en su discurso da la sensación de que se están autocastigando, ¿vale? Que nos puede pasar a cualquiera. Digamos que emiten conductas o incluso patrones de vida donde suenan a autocastigo, más que a un disfrute, más que a un placer, más que a una elección. Cuando esto nos resuena en el discurso, puede que haya una culpa inconsciente hacia algo. ¿Vale? Las características fundamentales es que puede ser inconsciente, no tiene por qué, ¿vale? Pero lo dicho, cuanto más inconsciente, más patología puede haber.
No siempre tiene, o sea, no tiene por qué estar ligada a algo real. Puede ser por una propia fantasía. Yo me construyo un escenario futurible, pero en esa propia construcción yo siento culpa, ¿vale? Porque atento contra este super yo, de ese deseo. Puede también estar vinculada al propio deseo y a la prohibición que supone para el sujeto el que yo desee algo. Tiene tiene una dimensión muy fuerte, tanto moral como simbólica. El significado que tiene para mí y que me han contado que tiene mi deseo, ¿vale? Y en psicoanálisis nos podemos encontrar, y lo vamos a ver, que muchas veces la culpa viene más del lado del deseo que de la actuación. Es decir, me siento culpable por desear algo que no tengo, pero que no he hecho ese pasaje al acto, ¿vale? Simplemente es el deseo, o porque es un deseo prohibido, o porque es un deseo que a mí me han dicho que eso no lo puedo desear por ser mujer o por ser hombre, ¿vale? Y ahí aparece la culpa. Vale. Volvemos a Freud en la diapositiva 17. Autor fundamental, ya sabemos que fue el primero, como decíamos antes, ¿vale? Él nos habla de la culpa que va muy ligada al superyo. Y precisamente surge entre esa tensión entre el yo, que os podéis poner aquí, entre paréntesis, principio de placer, ¿vale? Y el superyo. Y el superyo precisamente actúa como esta instancia crítica y punitiva, castigadora. No tiene por qué haber acción, ¿vale? No tiene por qué haber este pasaje al acto, pero simplemente el desear algo prohibido, bien por mi cultura, por mi religión, por mi educación, por el lugar en el que estoy o por la familia en la que he crecido, puedo sentir culpa. Cuando hay esta culpa inconsciente, puede haber autocastigo, ¿vale? Puede haber un fracaso repetido. Nos podemos encontrar personas que no consiguen nunca un objetivo por el que luchan y se esfuerzan y hacen incluso una inversión económica, pero no llegan, no consiguen el objetivo y se quedan ahí dando vueltas en un fracaso constante y continuo. O puede haber síntomas más neuróticos, ¿vale? Obras clave de Sigmund Freud en relación al afecto de la culpa y a la construcción. Julia, pregunta. En cuanto a este caso de lo del fracaso repetido, ¿tendrías algo te resuena? O sea, es que me parece como muy fácil verlo en los otros dos, pero en este caso al revés, no se me ocurre ningún ejemplo, o sea, no termino de ver cómo sería la relación, la asociación entre esto. Vale, os pongo un ejemplo. Persona que estudia carrera universitaria, estudia idiomas, hace un máster, hace prácticas, hace otro máster. Ya, bueno, nos acercamos a los 30, 26, 27, pues bueno, empieza a echar currículums. No consigue que le contraten en una empresa del sector para el que está perfectamente formado. 3 idiomas además, ¿vale? Hace otro máster, hace prácticas. Bien, las prácticas, aunque en las prácticas ofrecen trabajo, se queda un compañero, pero él no. Termina estas prácticas con un poco de decepción porque se había esforzado mucho, ¿vale? Estamos hablando de un máster de 25.000 euros, 30.000 euros, el segundo ya. Nada, no consigue.
vuelve a insertarse en el mercado laboral, consigue un puesto de trabajo, no pasa el periodo de prueba. Se plantea hacer un tercer máster. Ya, pues como el de 30.000 no ha sido suficiente, pues ya nos empezamos a plantear un máster de 50.000. ¿Vale? Entonces, son personas que se quedan como dando vueltas y no consiguen eso que quieren. Y se esfuerzan, ¿eh? O sea, no hablamos de un Homer Simpson que se coge la cerveza y el helado y se va al sofá y dice, no, yo me quedo aquí, ya me llamarán para trabajar. Entonces, hay una dificultad para el éxito. No conectan con él, no entienden por qué y les genera mucho malestar y sufren por ello, pero no consiguen. Hay algo ahí que no consiguen. Podemos pensar también a nivel laboral, personas que montan una empresa, bueno, va más o menos bien, ¡pum!, quiebra. Vuelven a montar otra, quiebra. Hay un libro muy bueno, el de... que además lo está leyendo Marcos, que el otro día lo comentamos. El de... Marcos, corrígeme si me equivoco con el título. Las mujeres que no saben amar, de Stephen Gross, que os le recomiendo. Creo que es Las mujeres que aman demasiado. Vale. Las mujeres que aman demasiado, de Stephen Gross. Gross escrito G-R-O con diéresis S-Z. ¿Vale? Este tipo... No, perdón. Dime. Es La mujer que no quería amar. Esto, es verdad que el de las mujeres que aman demasiado es el de Robin Norwood. Ese es otro. Perdón. Stephen Gross, ¿vale? Este señor, brillante, es un psicoanalista que cuando, bueno, pues al final de su carrera, los casos más llamativos los ha publicado. Que os lo recomiendo, es un libro de casos. Creo que vale 20-25 euros, pero merece la pena. En uno de ellos, en uno de los casos, precisamente nos habla de una persona, carrerón universitario, arquitecto de éxito, trabajando en una empresa súper importante, le iban a dar un ascenso. Y el día previo al ascenso, en el que él tenía su proyecto ya terminado, Marcos, ¿qué fue lo que perdió? ¿Los planos o la cartera? Y no podía coger el vuelo. Es que lo estoy diciendo de memoria. Fue así. No, le comentaron que le iban a dar el ascenso, o sea, el proyecto y bueno, arregló con su pareja para ir a festejar. Y cuando está yendo a festejar, se olvida la cartera en el metro. Se sube en dirección errónea al metro, pierde la cartera, como que no llega a disfrutar de ese momento. Y bueno, después también le pasan otras cuestiones que le impiden disfrutar del éxito que comentaba al principio. ¿Y llega a perder los planos del proyecto? No. Pero no llega al ascenso. Te lo debo. Pues que lo leí hace un montón, perdonadme. Sí, te lo debo. Ahora le pego una leída y te comento. Pero es esto, o sea, personas que llevan años de su vida involucrándose con algo y cuando llega el momento, ¡pumba! Lo vemos también en deportistas de élite, ¿vale? De hecho, os diría que detrás de cada deportista de élite que vemos por la tele, tiene psicólogo y coach, las dos cosas, o un psicólogo con formación en coach. Y es muy habitual encontrarlo, porque entrenan, ¿vale? Y llega el momento de la competición, el momento de la carrera, el momento cumbre en el que tienen que demostrar todo, no pueden. ¿Vale? Esto sería. ¿Lo veis? ¿Veis el ejemplo? Y algo pasa siempre, algo pasa que no pueden llegar a materializar ese éxito. ¿Vale? Bueno, diapositiva 18. Obras importantes que os recomendaría.
que están en internet. Si las queréis comprar, en Amazon las tenéis o en la Casa del Libro, ¿vale? Una de ellas es El malestar de la cultura, que es de 1930. Esta ya es un poquito más larga, sí es verdad que es de sus obras como más extensas. Y El yo y el ello también es un poquito más extensa que la lectura que os decía antes, de Inhibición, síntoma y angustia. El malestar de la cultura se lee muy bien. El ello y el yo quizá cueste un poco más. Pero si os animáis a leerlas, vosotros leed. Con lo que os quedéis, fenomenal. Y lo que no, no pasa nada. Ahí queda. ¿Vale? No os asustéis. Un concepto muy importante que nos plantea Freud en estas obras es que la cultura de la persona es lo que sostiene esa internalización de la culpa. Por eso yo siempre os digo e insisto que cuando tengamos un paciente enfrente tenemos que tener muy claro de dónde viene, dónde ha nacido, dónde nacieron sus padres, quién le ha criado, quién le ha educado, a qué colegio ha ido, ¿vale? Si es religioso o no es religioso, si cree en Dios, en Alá, en el karma, en registros acásicos, me da igual, ¿vale? Lo que sea. Es muy, muy importante saber con quién estoy hablando. ¿Por qué? Porque es igual nacer mujer en España que en Turquía, o en Venezuela que en Estados Unidos, o en Arabia, o en China, ¿vale? ¿Es igual nacer hombre en España que en Polonia o en África? Y es igual que a mí me eduquen desde la religión católica o que me eduquen desde un odio a la religión, siendo mujer, siendo hombre. Entonces, todas estas cuestiones son básicas, porque tengo que situar al sujeto y tengo que entender cómo está construido su superyo. Si es un superyo más rígido, que le va a decir internamente que no se puede poner cierta ropa para salir a la calle, los domingos hay que ir a misa, hay que rezar todos los días, o tiene un superyo de tú haz lo que te dé la gana, las normas las justitas y puedes decir y hacer lo que te apetezca en cada momento, ¿vale? Porque me va a ayudar mucho a entender el afecto de la culpa en esta persona y posiblemente cómo vaya a manejar ese afecto, ¿vale? Vale. Lacan introduce una visión estructural y la idea clave es: de lo único que se puede ser culpable es de haber cedido en su deseo. Nos dice que la culpa no proviene únicamente de la norma. Surge cuando el sujeto traiciona su deseo. Está muy ligada al deseo del otro y a la ley simbólica. Y entonces nos dice, la culpa realmente es un indicador de qué posición tiene el sujeto frente a su deseo, ¿vale? Si yo tengo un deseo y cedo ante el deseo o no cedo ante él. Vale. Diapositiva 19. Haciendo una síntesis y un resumen de todo esto, que insisto, lo vamos a ver en profundidad. Es un afecto estructural que está ligado al deseo, a la ley. Pensamos en la ley como norma cultural, educacional, ¿vale? No únicamente como ley del Código Civil o el Código Penal. Y al otro. Puede ser consciente o inconsciente, ¿vale? Consciente más aquí, inconsciente cuanto más abajo, más patológico y más conductas y reacciones patológicas puede tener el sujeto. Pongo aquí normal o patológica, diría funcional, porque normal ya sabéis
que la palabra normal en nuestra profesión habría que definir qué es normal. ¿Vale? Y tiene funciones. Tiene una función reguladora, que es más del lado de la ética, la moral. Tiene una función más sintomática, como puede ser más del lado de la neurosis. Y puede tener una función vincular, de reparación. ¿Vale? Vale. La vergüenza, diapositiva 21. He utilizado a los personajes de Inside Out, que imagino que la habéis visto. Si no la habéis visto, por favor, tenéis que ver Inside Out, la 1 y la 2. O sea, son brillantes, brillantes. Son películas supuestamente para niños. Ahora, tiene un contenido detrás que se puede ver con ojos de adulto, ¿eh? Y os las recomiendo. Y yo las he recomendado mucho a pacientes, sobre todo cuando trabajamos emociones, cuando empezamos a meternos con afectos y empezamos a hacer un reconocimiento emocional, las recomiendo. En orden, además. Primero la 1 y luego la 2. Si no las habéis visto, os hago así un resumen rápido. La 1 son emociones básicas, ¿vale? Y la 2 son emociones secundarias mucho más complejas y mucho más evolucionadas. Entonces, en la 1 tenemos un bebé y en la 2 tenemos una adolescente. Mujer, con las hormonas en ebullición. Y está muy, muy bien hecha. ¿Vale? Vergüenza. Vale, también evidentemente es un afecto muy complejo, ¿vale? Todos los afectos son complejos. Bueno, ya sabemos que no somos nada simples los humanos y esto que tenemos aquí, que solamente pesa 1 kilo, kilo y medio, nos puede complicar mucho la vida si no está bien estructurado. Está menos sistematizado que la culpa, ¿vale? Es fundamental también este afecto, pero este está ya más relacionado con la exposición del propio yo. Está muy de la mano con la mirada del otro, de ese otro del que nos hablaba Lacan y que nos habla Lacan, ¿vale? Y una experiencia y una sensación de insuficiencia, ¿vale? O falla en la propia imagen, frente al otro, ¿vale? Diferencia, la culpa es con uno mismo, ¿vale? Es decir, yo me siento culpable conmigo mismo y me puedo autocastigar por ello. La vergüenza, siempre hay un otro implicado. Hay un tercero en escena, ¿vale? A diferencia de la culpa, a diferencia de la culpa que va de la mano a lo que yo hago o lo que yo deseo, la vergüenza es más de lo que uno es o siente que es frente a ese otro que nos mira o que nos señala o que nos dice, ¿vale? La vergüenza como afecto, diapositiva 23, aparece cuando la persona se siente expuesta, ¿vale? Cuando se siente visto o mirado o siente que le están evaluando negativamente, ¿vale? Y puede ser real o imaginaria, ¿sí? Rasgos principales, implica una presencia, puede ser real o fantasmática, de un otro que mira, es decir, puede haber una situación real de efectivamente alguien que me mira, me señala, o puede ser una construcción fantasmática. Yo creo, yo pienso que me miran, me señalan, pero no hay nadie ahí fuera que lo haga, ¿vale? Afecta a la propia imagen del yo. Y lo que produce en el sujeto es un deseo de ocultarse frente a esa mirada y a ese otro. Puede haber un retraimiento en la propia vida, puede haber una inhibición, ¿vale? Y la diferencia con la culpa, que muchas veces se confunde, pero sí es importante que como profesionales sepamos diferenciar esto, ¿vale? Es que mientras que la culpa te dice, lo que he hecho, madre mía, esto está fatal, es malísimo, horrible lo que yo he hecho, la vergüenza te dice, eres malo, o es que no eres suficiente, o no eres querible, ¿vale? Es una construcción más cognitiva,
pero siempre enraizada y creada frente a un otro, ¿vale? Hay un otro en la escena de la vergüenza. La 24, ideas claves de Freud. No desarrolla como tal una teoría sistemática, ¿vale? Pero nos dice que es un afecto ligado a la sexualidad infantil, al pudor de la persona y a la represión. Insisto, lo que os decía antes, hay que pensar en Freud en 1900, 1910, 20, 30, ¿vale? Sexualidad infantil, por favor, eso no existía. De hecho, fue muy criticado porque Freud habló de los... ¿cómo lo nombró? Seres sexuales polimorfos, cuando hablaba de bebés. ¿Vale? Fijaros el término. Él lo que defendía con esta idea es que los bebés sienten placer. Sienten placer con una caricia, sienten placer con un beso, sienten placer con un cambio de pañal. ¿Vale? Fue muy criticado por ello. Entonces, hacía mucha alusión a la parte sexual. Sexual no entendida como sexo, como podemos entender a día de hoy, de relación sexual, penetración. No, sexual como sentimiento de placer a través del propio cuerpo. Y un placer puede ser para un bebé que su mamá le abrace y le bese. ¿Vale? Que lo podemos sentir cualquiera. ¿Sí? La función que tenía es que actuaba como defensa frente a lo sexual. Y por supuesto estaba muy vinculada al desarrollo moral y cultural de la persona. Y era esa barrera que regulaba la expresión pulsional, ¿vale? Es decir, mi afecto, barrera cultural, cómo expreso yo esto o no lo expreso. Y si no lo expreso, ¿qué hago? Lo reprimo y lo guardo por ahí, ¿vale? No sale el afecto. Vale. Os hablo en la 25 de Sándor Ferenczi, ¿vale? Un autor también clave en el psicoanálisis. Se le lee bastante bien a Sándor Ferenczi. Tiene un libro brillante, lo tengo también en consulta. El lunes os mando foto de la portada. Si se me olvida, por fin me lo recordáis, ¿vale? Que yo entro en consulta y entro. Historia de la neurosis. Es un tochazo así como de 1000 y pico páginas, de color naranja. Se lee muy bien, ¿eh? Es bastante asequible el libro. Vale. Ferenczi, para él es clave pensar la vergüenza en relación con el trauma. Aportes que nos hace en relación a este afecto. Nos dice que la vergüenza surge sobre todo en situaciones donde ha habido una humillación del sujeto o ha habido un abuso. El niño puede identificarse con el agresor y ahí hay una fractura del yo. Y nos introduce la idea de que la vergüenza puede ser traumática y desorganizadora para la persona. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. Fijaros, ya nos habla de trauma. ¿Vale? El trauma no se ha inventado ahora, en el siglo XXI, que ahora todo el mundo habla de trauma. ¿Vale? Del trauma ya hablaron los psicoanalistas hace 100 años. ¿Sí? De hecho, si os queréis formar en trauma, os tenéis que ir al origen. Bueno, yo siempre lo recomiendo. Siempre que queráis estudiar algo, al origen. Que no os cuenten que esto lo han inventado ahora. ¿Vale? Ejemplo. De la mano de las ideas de Ferenczi. Un pequeñito que estando en clase en el cole 5 añitos se hace pis en clase, pues se hace pis. Pues oye, 5 años, estás empezando a controlar tu cuerpo, se te puede escapar. Se hace pis en clase, la profesora le grita delante de todos, le saca la pizarra, le pone delante
de sus compañeros, es decir, mirada con mirada de todos los compañeritos de clase, ¿vale? Le regaña delante de todos, le dice que es un guarro, que eso no se hace y le baja el pantalón, ¿vale? Y inmediatamente pues le manda al baño, ¿sí? Esta acción, gracias a Dios, a todos los santos y a la energía planetaria, esto ya no se hace, sería denunciable, pero esto hace 30 años perfectamente se podía hacer, ¿vale? Podías ridiculizar a un niño, no pasaba nada, algo habría hecho. Esta experiencia puede ser muy, muy traumática para el niño, ¿vale? Y le está exponiendo a la mirada de los iguales, ¿vale? Le está regañando y eso el niño lo puede interiorizar como no soy válido, no hago las cosas bien, no soy digno de amor, ¿vale? Ahí puede empezar a construir mensajes que desestructuran el yo, porque ya no va a haber un yo sólido, ya ha ocurrido ahí algo que le puede desestructurar. Le ha expuesto, ya no solamente a él, sino a su propio cuerpo frente a los demás, ¿vale? Está atentando contra el límite del propio cuerpo. Sí, de hecho, abusos de este tipo donde está implicado el cuerpo, luego son personas que de adultos tienen muchas dificultades con el propio cuerpo, porque no entienden dónde está el límite de su cuerpo en cuanto a exponerlo frente a un otro o no, o por exceso o por defecto, ¿vale? Nos podemos encontrar personas que en pleno mes de agosto van con el cuello por aquí y el pantalón hasta los tobillos, o personas que en pleno mes de enero se ponen el top con encaje, la chaquetita y el pantalón así mini. Oye, bien, pero ahí puede haber algo, ¿vale? Yo no entro si en modas, en outfits, si van a una fiesta o no, no. Me voy a la parte más profunda, ¿vale? Yo no soy quien para valorar a nadie, pero me voy a la parte más profunda, ¿vale? Podría haber algo de ahí con el límite en cuanto al propio cuerpo y a la exposición frente al otro, ¿vale? Recordad siempre en consulta, es muy habitual que nos encontremos o el eje del exceso o el eje del defecto. Y precisamente nuestra función es equilibrar, ¿vale? Y que eso el sujeto lo mueva como quiera, ese límite, pero no que automáticamente me voy a uno u otro, ¿vale? Vale, Lacan. Para Lacan es clave la mirada del otro, ¿vale? Nos dice que el propio sujeto se constituye bajo la mirada del otro. La vergüenza surge cuando el sujeto se siente objeto de esa mirada, ¿vale? Nos habla del estadio del espejo, de la relación con la imagen ideal del yo, y nos dice que la vergüenza aparece cuando hay una fractura entre el yo ideal y el yo real. Nos dice también que esta vergüenza está muy ligada a la imagen, ¿vale? Al cuerpo y al deseo del otro. El estadio del espejo, que es algo básico para Lacan. No sé si habéis tenido oportunidad de ver algún bebé cuando descubre su propia imagen en el espejo y se ve a sí mismo. Pasa también con los animales, ¿eh? Si tenéis mascotas, cuando son adultos ya lo saben, pero cuando son cachorros y descubren su propia imagen en el espejo, incluso le intentan arañar o le ladran. Es muy curioso. Bueno, pues en este estadio del espejo, resumiendo mucho a Lacan, insisto que es un autor muy complejo. En este estadio del espejo, Lacan lo que nos dice es: cuando el bebé empieza a crecer, él se ve reflejado en los propios ojos de su mamá
o de su cuidador principal. Y esa mirada que el otro le devuelve al bebé le informa sobre si es visto, si no es visto, si es rechazado, si no es rechazado, si es querido, si no es querido, ¿vale? Cuando el bebé crece más y va evolucionando, ya adquiere la capacidad de verse él mismo en el espejo y recibir su propio reflejo y construir su propio yo y hacer esa construcción psíquica, ¿vale? Pero aquí hay una función muy importante del otro, ese otro con mayúscula, que puede ser la mamá, el papá, el cuidador principal. Ya no solamente es como yo me percibo en el espejo, que, insisto, ya venimos de que ya ha recibido la mirada del otro y el bebé ya siente si es aceptado o no, ¿vale? Esto es muy duro decirlo, pero no todos los bebés son aceptados. Hay bebés que son rechazados. Y esto evidentemente desestructura mucho. No solamente es la imagen que el bebé recibe suya, sino qué devolución le hace el otro de esa imagen. Si ese otro, ¡ay, mira, qué guapo, qué bonito, la naricita, los ojitos! Si ese otro me ayuda a construir y validar mi imagen, o este otro me dice, no toques eso, que me manchas el espejo. Niño, quítate de ahí. Ojo, qué gordito estás. Uf, madre mía, qué mala cara tienes hoy. ¿Vale? Entonces, en base a la devolución que me hace el espejo y lo que el otro me ayuda a construir, yo aquí estructuro mi yo, ¿vale? Entonces, puedo estructurar un yo muy sólido. Ah, pues mira, esa imagen que a mí me devuelve el espejo, pues es una imagen bonita, es querible, mi mamá me refuerza con su propia mirada, me devuelve la mirada, vuelvo al espejo y yo me construyo y me estructuro o no, ¿vale? Y aquí aparece la vergüenza. Estamos hablando a lo mejor de bebés de 10 meses. El bebé reconoce su propia imagen. Con unos 2 mesecitos de vida ya hay mirada social. El bebé ya reconoce no solamente a la mamá y al papá, sino ya reconoce al resto de adultos. Y ya es capaz de devolver esa mirada social. Si veis algún bebé, los bebés con 2 meses, tú les dices, ¡ay, cuchi, cuchi, qué bonito! ¡Ay, mi niño! ¿Vale? Y el bebé te devuelve la sonrisa y te mira y sonríe de verdad. O le haces una caricia y el bebé sonríe y se estremece, ¿vale? Con 2 meses de vida, ¿sí? Entre los 6 y 9 meses ya reconoce su propia imagen en el espejo, ¿vale? Muy prontito. Vale. La 27. Os hago aquí un resumen, ¿vale? La vergüenza está muy ligada a esta mirada del otro, ¿vale? A esta imagen del yo que yo aprendo a construirme por ese otro. Es decir, el bebé no puede construirse su propio yo si no hay un otro, tanto con la propia mirada de si es visto o no es visto. Hablábamos el otro día de personas, niños y adolescentes, que son invisibles en su familia y se sienten invisibles y te lo dicen, ¿vale? Te lo llegan a verbalizar. Pero fijaros, si a mí una persona con 13, 14 años me dice yo me siento invisible, no es que se sienta invisible con 14. Es que si ha nacido aquí y aquí me verbaliza que es invisible, posiblemente se sienta invisible desde aquí. ¿Vale? Por eso siempre os digo, lo que nos verbaliza el paciente, ¿desde cuándo? ¿Que nosotros ya tenemos la hipótesis que es desde aquí, momento cero? Sí, vale, pero que nos lo diga el paciente, porque lo tiene que verbalizar. ¿Vale? Podemos pensar, ¿cómo crece una persona? ¿Qué seguridad tiene si es invisible para sus propios cuidadores? Si siente que nadie le ha visto y nadie la ha mirado y nadie le ha dicho, ¡ay, mi niña, qué guapa! ¡Ay, mi princesa! O mi príncipe. Si nunca nadie te ha dicho eso. ¿Vale? Y de verdad ocurre.
O gente que te dice, tengo miedo a mi boda porque va a haber mucha gente mirándome. Fijaros, el día posiblemente de los días más importantes de la vida de una persona, evidentemente todo el mundo te va a mirar y más a la novia, por esto del vestido, el peinado, el maquillaje, las uñas, que te diga, tengo miedo porque sé que va a estar todo el mundo mirándome. Claro, si nunca nadie te ha mirado, si nunca te has sentido admirada, nunca te has sentido vista y nunca ha habido esa mirada del otro, el plantearte que haya 300 personas, 600 ojos clavados en ti, puede generar angustia, vergüenza en este caso. ¿Vale? Vale. Está ligado también al narcisismo, ¿vale? Características de la vergüenza, la exposición al otro, el retraimiento del propio sujeto, la sensación de ser insuficiente, de no ser querible, puede ser estructurante, ¿vale? Nos regula también la vergüenza, es importante tener vergüenza, ¿vale? Es lo que os decía, esto no se trata de tener o no tener afectos, no, los afectos los tenemos, otra cosa es cómo los regulemos, pero la vergüenza es muy importante. ¿Cuántos días nos levantamos con los pelos así que dices tú, es que iría así a trabajar? O es que saldría así a la calle, es que me da igual. ¿Se puede? Sí, claro que puedes, pero ¿lo haces? Pues no, te das una ducha, te pintas un poco el ojo y sales de otra manera. ¿Vale? Entonces, la vergüenza es importante. La vergüenza ajena. En un momento dado decirle a tu pareja, a tu amigo, hombre, no vayas así, ¿no? Vestido. Si vamos a un restaurante de pitimini, pues a lo mejor el chándal, no, y las zapatillas, un pantalón y una camisa, unos mínimos. No te pido que te pongas un smoking, ¿vale? Entonces la vergüenza es muy importante, tenerla y verla y poder transmitirla, ¿vale? Por eso os decía que puede ser muy estructurante, claro, nos regula lo social. Podemos pensar, si sabemos que vamos a hacer un viaje a Marruecos, a Marruecos profundo y que vamos a ver una mezquita a 40 grados, pues hombre, somos europeos. Posiblemente lleguemos en pantalón corto y tirantes, pero sabemos que para entrar a una mezquita nos vamos a tener que tapar. Las chicas, sobre todo, el pelo y el cuerpo. Lo hacemos. ¿Vale? A lo mejor es que ni siquiera vamos en pantalón corto, porque sabemos que eso va a generar mucha mirada del otro. ¿Vale? Entonces, estructura. ¿Puede ser traumática? Sí, claro. Sobre todo lo que nos decía Sándor Ferenczi, cuando ha habido humillación o ha habido abuso. Sobre todo en la edad infantil. ¿Vale? Vale. La tristeza. La 28. Os he puesto aquí también el personaje de la tristeza, que está muy bien hecho. Tristeza, duelo, os pongo, ¿vale? Ay, tristeza y culpa no, tristeza y duelo. Ay, aquí hay una errata. En la A29, perdonadme, que os he puesto de título tristeza, tenéis que poner ahí tristeza y duelo, ¿vale? Perdón. Vale, este afecto está muy ligado a la pérdida, a la relación con el objeto y a la reorganización del mundo interno del yo, ¿vale? No podemos entenderlo como un estado emocional pasajero, ¿vale? Tanto la tristeza y el duelo son procesos muy, muy complejos, implica una transformación muy profunda, ¿vale? En el aparato psíquico, en el vínculo con los otros y en la constitución del yo. Vale. ¿Recordáis el taller de psicología transpersonal? Cuando hablábamos de este sentido con el que trabajábamos de encontrar un propósito con el sujeto más allá del aquí y el ahora, el que pueda estructurarse de una forma mucho más compleja. Cuando trabajamos con la tristeza y con el duelo, porque ha habido una pérdida,
el duelo no es solamente perder un familiar o perder una mascota, ¿vale? O perder un amigo. El duelo puede ser perder un trabajo, pasar de los 30, firmar una hipoteca o casarme, ¿vale? Porque pierdo cosas ahí también, ¿vale? Es decir, todo lo que suponga en el sujeto una elección importante en la vida, no es tanto la elección, sino el rechazo. Es decir, si yo elijo casarme, estoy rechazando a todos mis pretendientes. Estoy rechazando tener amante, estoy rechazando salir los sábados con amigas a ver a quién conozco. Estoy rechazando muchas cosas. Porque estoy eligiendo una vida en pareja, fidelidad, monogamia. ¿Vale? Si yo firmo una hipoteca, estoy rechazando irme de Erasmus a 3 años a China, estoy rechazando poder irme por el mundo a viajar, ¿vale? Estoy eligiendo tener una casa, vivir siempre en ella, un pago, ¿vale? Entonces muchas veces elecciones que aparentemente generan mucha felicidad, son elecciones muy importantes, pueden generar duelo, ¿sí? Vale, y pueden generar tristeza. Entonces, esto implica una transformación muy profunda en el sujeto, porque tengo que integrar todo esto. Tengo que integrar mi elección y el rechazo que supone de la elección que yo he hecho. Si yo elijo una carrera universitaria, que es muy habitual, y a lo mejor hasta os ha pasado, ¿vale? A la hora de poner en el papel lo que quieres estudiar y lo que quieres ser el resto de tu vida, da un vértigo eso, ¿vale? Te puede generar dudas, te puede generar incluso cambiar de carrera, sentirte extraño, ¿vale? ¿Cómo simbolizamos esto? Encontrándole un propósito, encontrándole esa transformación del sujeto. La elección que yo he hecho, ¿qué supone para mí? ¿Qué significado le doy? ¿Cómo simbolizo la elección? Pero también cómo simbolizo esa pérdida, ese rechazo, ese duelo. Y le tengo que dar un sentido, tanto a lo que elijo como a lo que rechazo, ¿vale? Por eso es complejo el duelo. Un duelo, por ejemplo, es cumplir años. El levantarte un día en el espejo y decir, joder, y estas arrugas que me estoy viendo, yo no las tenía ayer, ¿vale? Por eso está tan de moda la estética y tan brillante, porque es un duelo, ¿vale? El cumplir años. ¿Cuánta gente en su cumpleaños se deprime? Y además te lo dicen. Yo en mi cumpleaños es que no lo celebro. Claro, porque es un duelo, ¿vale? Vale. La tristeza y la pérdida. Lo que os decía, ¿vale? Estamos en la 30. Puede desaparecer una persona a la que queremos. Se puede romper un vínculo con una amistad o con una pareja. Se puede perder un ideal, ¿vale? Podemos perder una parte de nosotros mismos. Y en psicoanálisis puede haber una pérdida real, una pérdida objetiva, ¿vale? O puede haber una pérdida simbólica e inconsciente, ¿vale? El afecto, ¿cómo se caracteriza? Porque puede haber ese retraimiento de energía psíquica, ¿vale? Puede haber una disminución por el mundo externo o podemos elaborar una fijación con el objeto perdido y quedarnos ahí, no tanto con lo que he elegido, con lo que ha ocurrido, sino con eso que ya no está. En el concepto del duelo es donde precisamente el psicoanálisis encuentra esta formulación más rigurosa. Es decir, hay una elección, hay una pérdida de objeto y yo me quedo aquí fijado en este objeto, ¿vale? Vale. Obra clave para este afecto de Sigmund Freud, Duelo y melancolía.
de 1917, ¿vale? Él aquí nos hace una distinción precisamente entre lo que es el duelo y la melancolía. Nos dice que en el duelo normal, bueno, vamos a, es que yo no sé por qué he puesto aquí normal, vamos a poner funcional, ¿vale? En el duelo funcional, el afecto puede elaborarse, le puedo dar un sentido, lo puedo simbolizar, lo puedo nombrar, puedo hablar de él, y en la melancolía, ¿vale? Que este es mucho más intenso, el afecto se vuelve contra el propio yo. Hay algo que no puedo elaborar en la melancolía. Podemos pensarlo como una tristeza extrema, ¿vale? Podemos encontrarnos, antes era muy habitual, ahora ya no tanto, era muy habitual en España, sobre todo en zonas más alejadas de ciudades principales, cuando a una mujer se le moría el marido o se le moría un hijo, automáticamente vestía de negro hasta el resto de sus días, ¿vale? Y no podía llevar otra prenda que no fuera negra. Os hablo de todo, ¿eh? Desde lo que te pones en el pelo hasta la camiseta, pantalón, vestido, medias, zapatos, todo negro, ¿vale? No podías llevar ningún color. ¿Qué pasaba aquí? Pues que evidentemente era muy difícil elaborar este duelo y una de las maneras de hacerlo era esta, a través del propio yo, en algo que se vuelve contra este propio yo, ¿vale? Nos podemos encontrar más actual personas que sufren una pérdida de un familiar y se vuelve con el propio yo en el que ya no pueden hacer su vida, porque siguen con esa fijación en el objeto perdido, ¿vale? Siguen con el papá o con la mamá o con el abuelo. No pueden simbolizar esta pérdida, no le pueden dar un sentido, ¿vale? Y ese volverse contra el propio yo invalida al propio sujeto en su día a día, ¿vale? En su situación laboral, situación familiar con el resto de miembros, no puede tener pareja, no puede ser feliz, no puede tener emociones positivas, ¿vale? Es lo que hablaríamos en el DSM, os lo encontráis como el duelo patológico. Son duelos que no se elaboran, ¿vale? Y la persona sigue ahí fijada a esta pérdida. Ocurre también con mascotas, ¿vale? Las mascotas, cuidado, son muy importantes. Por eso os decía siempre, las mascotas, incluidlas en el árbol, en el genograma, ¿vale? ¿Por qué? Porque una mascota, algo que da, por eso se trabaja con ellas, es amor incondicional, no te pide nada a cambio, ¿vale? Cuando hay una pérdida de algo que me transmite amor incondicional, es un duelo, ¿vale? Y mascota puede ser perro o gato, puede ser un periquito, puede ser la serpiente que tengo en el terrario, lo que sea, ¿vale? Julia. Que a mí se me ocurre algún ejemplo de alguna persona que, o sea, que tengo un poco de duda de decir, no sé si está con esta estructura melancólica, ¿vale? O es alguien que se está, o sea, que solo sabe relacionarse desde esta posición de un poco víctima y pobre de la vida. Venga, pon un ejemplo. O sea, es una persona que sí que, o sea, se me ocurre como que pueda ser una fijación muy grande de, pues bueno, estaba trabajando en una empresa, le empezó a gustar a una de las chicas de dentro de la empresa, entonces, pues bueno, como que empezaron a salir y demás, y hubo un momento en el que la chica dijo que ya no quería nada más. Y él entonces como que se quedó, o sea, empezó con esta actitud muy, muy triste todo el rato. Y bueno, le preguntabas qué tal, bueno, voy mejor, pero siempre haciendo referencia a la chica que ya no era.
Y luego ya, después de esto, perdió el trabajo, entonces ya pues como que solo se acrecentaba, pero todo empezaba con que se llevaba años enganchado con esta chica en concreto. Entonces digo, no sé si es esta fijación con ella o a mí también me sale, o sea, me surge la hipótesis de decir, no sé si es que entonces ya se ha aprendido a relacionar desde, o sea, ha visto que tiene mucha más atención y que la gente está más pendiente. Sí, él está pues regulín, y entonces vas y le preguntas y qué tal, y entonces te cuido, y entonces como que me costaría ver un poco la línea, no sé si es compatible que estén las dos, no sé. Sí, sí, sí. Muchas gracias por el ejemplo. Aquí hay varias cosas. Efectivamente, hay un duelo porque ha habido una pérdida, ¿vale? Sí podemos pensar en este estado melancólico porque está fijado a ese objeto de amor, es decir, a esta chica que ya le ha dicho hasta aquí hemos llegado. Además ha habido otro duelo que es la pérdida del trabajo, ¿vale? Pero fijaros, yo aquí pondría el warning en el sentido de si la pérdida del trabajo ha sido algo que él ha vuelto contra el propio yo, en esa tristeza, en ese duelo, ¿vale? Que además lo ha incrementado con otro duelo más, ¿vale? Además, efectivamente ocurre una cosa muy importante que es el beneficio secundario, que este es un concepto freudiano. Que lo podéis leer en el siglo XXI como la ganancia secundaria. Bueno, pues este concepto ya habló del Freud hace más de 100 años, ¿vale? ¿Qué nos decía Freud? Nos decía, oye, cuidado, porque efectivamente puede haber un duelo, puede haber una pérdida, una melancolía, si pasamos al siguiente estadio, pero es que puede haber un beneficio secundario. Entonces, claro, mientras la persona está en ese estado, algo está obteniendo. Atención, cuidados, llamadas, mensajes, lo que sea. Pero hay algo que está recibiendo, podemos pensar en positivo, que a esa persona le anima a seguir en ese estado. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Preguntarle al paciente qué está obteniendo de este estado. ¿Qué pasaría si esta sensación de tristeza desapareciera? ¿Qué perdería? ¿Vale? Pero sí, efectivamente, muy buen ejemplo. Vale, estábamos aquí hablando. Y una duda rápida, cuando Venga. tú dices que el afecto se vuelve contra el propio yo, ¿te refieres al propio yo en el sentido de identidad o sea, en qué sentido en concreto? ¿A qué te refieres con identidad? O sea, que me parece como, o sea, que no sé si termino de entender a qué te refieres con el yo en sí. Dice, vale, se vuelve contra el yo, entonces es como que entiendo que es algo que no es beneficioso para él, pero luego sí que tiene ese beneficio secundario. O sea, la posibilidad de tener este beneficio secundario. Entonces, no termino de entender a qué se refiere cuando se vuelve contra el yo, el afecto por estar, por tener como esta fijación o tener este duelo atascado. Vale, se vuelve contra el yo en el sentido de el yo deja de ser funcional, ¿vale? Pero además, inconscientemente, yo puedo hacer que yo deje de ser funcional. Por eso te decía, en este ejemplo que has puesto, que me parece brillante, tengo un trabajo, tengo una relación, pierdo la relación y luego pierdo el trabajo. Ahí habría que ver si esa pérdida del trabajo es algo que el propio sujeto ha atentado él mismo contra su propio yo. Como castigo, podemos pensar. ¿Vale? No, puede atentar también contra la propia identidad, en el sentido de, si hay una pérdida de objeto, yo ya no soy lo que era, porque como me he fusionado con ese objeto, ¿vale? Yo ya no soy la misma persona. Que es precisamente en esa nueva construcción de identidad donde hay que trabajar, ¿vale? Por ejemplo, persona que pierde a su padre, figura de autoridad, de estabilidad,
figura con la que ha crecido muy fusionada o fusionado, ¿vale? Y siente que si no está su padre, ya no recibe ese apoyo y ese sustento y está abandonado en el mundo y está solo, ¿vale? Es decir, estoy perdiendo mi propia identidad. ¿Por qué? Porque la tenía fusionada al objeto que ya no está, al objeto de amor que ha desaparecido, ¿vale? Ahí es cuando deberíamos integrar la propia identidad al margen de ese objeto desaparecido, ¿vale? Y luego, aparte, podría aparecer el beneficio secundario. Porque mientras yo estoy triste porque ese objeto ha desaparecido, he atentado contra mí yo, ha habido una pérdida de identidad, además, todo el mundo que me rodea, pues me llama, viene a verme, me trae bombones, me hacen algún regalito, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que el beneficio secundario no solamente no ayuda, como ya os podéis imaginar, sino que anima al sujeto a seguir ahí, ¿vale? Esto lo vemos en hospitales. Tú entras en una habitación de hospital de alguien que está ingresado y eso parece, pues no sé qué decirte, el festival de una tienda de regalos. Bombones, flores, alguna camiseta, el ordenador que te han regalado, la tablet, un libro, ¿vale? Entonces, depende cómo la persona simbolice, esto puede ayudar a, oye, qué bien, cuántos vínculos sanos tengo, aparte de este que he perdido, voy a reconstruirme, o puede ayudar a, efectivamente, mi identidad ya no es la misma y todo esto además me refuerza para quedarme aquí. ¿Vale? Ahí ya está la propia capacidad de simbolización del sujeto. Vale, diapositiva 32. Esta no la he explicado, ¿no? Había explicado la 31, yo creo. La 32 no os la he explicado, ¿no? Justo no. Nos hemos quedado justo aquí con las preguntas. Oye, muchas gracias por la pregunta. Gracias a ti, ya se me quedó. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale. Pues venga, seguimos por la 32, ¿vale? Nos dice Freud en su obra Duelo y Melancolía, ¿vale? Igual, si tenéis tiempo de leerla, esta obra es brillante. Si no, guardadla en la memoria para cuando tengáis algún paciente en situación de duelo o de pérdida, ¿vale? Os va a ayudar mucho. Nos dice, el duelo es una reacción normal ante la pérdida de un objeto amado. Claro, si no seríamos robots, ¿no? Seríamos piedras. Si perdemos algo o a alguien y nos quedamos exactamente igual, no hay emoción. Ahí podría ser una patología, ¿vale? Nos dice, implica un proceso psíquico de desligamiento libidinal. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un objeto amado, lo pierdo, de alguna manera tengo que desligar mi energía de placer, ¿vale? Esa libido de esto que ya no está. Porque si me quedo ahí ligado, es donde está esa fusión con el objeto, ¿vale? Nos dice, el sujeto progresivamente va retirando la energía afectiva de ese objeto perdido. Este sería lo que llamamos la elaboración del duelo. Hay quien habla de que el duelo tiene fases, la fase de negación, la fase de enfado, la fase de aceptación. Bueno, sí, pero no somos tan sencillos ni tan lineales, ¿vale? Hay momentos en el duelo y evidentemente necesita un tiempo de elaboración. ¿Cuánto? Depende de la persona, ¿vale? Yo os diría que un año, ¿vale? Un año, ¿por qué? Porque la vida del sujeto va en años. Entonces, en el momento que yo, desde que tengo una pérdida, paso cumpleaños, vacaciones, Semana Santa, Navidades, cumpleaños de la persona desaparecida, es decir, paso todas las efemérides, ya lo elaboro de otra manera, porque ya he vivido
todo mi año sin esa persona o sin esa mascota o sin lo que sea, ¿vale? En el DSM-5 son 6 meses. A partir de 6 meses es patológico. Ya hay que medicar, ¿vale? Características que nos dice Freud. Pues nos dice, hay un dolor psíquico intenso, hay un recuerdo constante del objeto, ¿vale? Está muy presente el objeto, hay un desinterés por el mundo externo, transitorio, ¿vale? Y nos dice que el duelo es un proceso necesario, precisamente porque en ese duelo es cuando el sujeto puede simbolizar la pérdida y reorganizar su vida psíquica sin ese objeto y sin esa energía libidinal, ¿vale? Por eso hablábamos antes del propósito, es decir, ¿qué significaba este objeto? ¿Qué significa esa pérdida? ¿Y cómo simbolizo todo esto? ¿Vale? Vale. Melanie Klein, brillante, psicoanalista, si os queréis dedicar a la parte de infancia, yo creo que ya os he hablado de ella. Si os queréis dedicar a la parte de infancia y adolescentes, os recomiendo estudiar a Melanie Klein, ¿vale? Nos habla de una posición depresiva, ¿vale? Ella amplía la teoría freudiana y lleva el duelo a la infancia temprana. Nos habla de esta posición depresiva en la que el niño reconoce que el objeto amado, la madre en este caso, ¿vale? Es un objeto total en el sentido de que es su todo, su mundo completo. Nos dice que la angustia del niño surge... Julia. Es una cosa rápida, porque es que yo tengo una diapositiva entre medias, entre la de Freud que has dicho, hay una de la melancolía, o sea, que es duelo, luego melancolía y luego está Melanie Klein, que no sé si se la hemos pasado. ¡Ay! Es verdad, perdonadme, que me he saltado la 33. Es verdad, es verdad. Es verdad, gracias. Vale. Sí, jolín, súper importante. Vale, la melancolía. La melancolía es forma patológica del duelo, ¿vale? Es decir, duelo, tristeza, sí, ¿vale? Si no seríamos robots. Si yo esto no lo elaboro, ya paso a un estado melancólico, ¿vale? ¿Por qué? Porque al no poder simbolizar esta pérdida, es una pérdida que no la hago consciente y me sigo identificando con este objeto perdido que ya no está. ¿Vale? ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pueden aparecer los autorreproches. Es que no hice, es que no dije, es que se hubiera dicho, es que se hubiera hecho, es que se hubiera ido. ¿Vale? Puede haber sentimientos de indignidad de uno mismo. ¿Vale? Puede haber incluso una autoagresión. Autoagresión entendida como autocastigo. Y entonces, claro, aquí nos dice Freud que en esta melancolía la tristeza puede transformarse en un ataque al propio yo, ¿vale? Lo que hablábamos antes, que fue también tu pregunta. Es decir, si yo empiezo a autorreprocharme, ¿qué está apareciendo ahí también? La culpa. ¿Vale? Me estoy empezando a sentir culpable. Y posiblemente también vergüenza, porque hay un otro. ¿Recordáis? La culpa es con uno mismo, en la vergüenza hay un otro, hay otro sujeto, ¿vale? Entonces, si yo me siento mal hacia el otro, pero también me siento mal conmigo mismo, puede aparecer una culpa. Ya hablaremos de esto en profundidad, ¿vale? Pero con que os quedéis con esta idea me vale. Cuando yo siento mucha culpa hacia mí mismo, una manera de tratar de superar esa culpa y es un intento de simbolizar esa culpa, puede ser un autocastigo, ¿vale? Esto lo veíamos en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica
cuando había sentimientos o deseo sexual, se flagelaban, ¿vale? O se ponían, tiene un nombre, no me lo sé, sobre todo personal de la iglesia, curas y demás, se ponían un anillo que rodeaba el muslo con clavos, ¿vale? Entonces cuando ellos tenían pensamientos incestuosos o tenían deseo de masturbación o sentían algún tipo de placer sexual, se ponían esto en el muslo, ¿vale? Eso iba apretando y te iba clavando los clavos para dejar de sentir ese deseo, ¿vale? Fijaros el autocastigo, ¿eh? Y esto se ve en algunos museos, lo tienen los látigos con los que se daban y se flagelaban, ¿vale? Estamos en el siglo XXI, seguro que esto sigue ocurriendo, pero ya es más simbólico, somos todavía más complejos. ¿Qué autocastigo puede haber? No puedo ser feliz, tengo que trabajar mucho y trabajo 14 horas todos los días y no tengo vida privada, me voy 6 horas al gimnasio casi como una obligación y un sufrimiento, la comida, ¿vale? El autocastigo es muy sutil, muy sutil. Por eso os digo que ya hablaremos de esto en profundidad, ¿vale?